Comienzo a grabar. Buenos días nuevamente, tercero medio del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, terceros medios de IC, por supuesto. Nos encontramos en una nueva clase de química, la cual tiene como objetivo principal poder repasar y aplicar los contenidos que van a ser evaluados en la próxima prueba del este jueves 3 de diciembre. Recordar, por supuesto, las normas de respeto durante la clase, cómo tener los micrófonos apagados si no vamos a comentar algo, y por supuesto estar participando activamente en el chat o por audio. Como habíamos hablado en antes, chicos, el temario de la prueba yo lo subí a webclass. Sin embargo, nunca está de más enfatizar que lo que se va a evaluar el día jueves ya corresponde a esta materia de equilibrio químico. Es una prueba similar a la última que tuvimos, ¿ya? Solamente haciendo aún mayor hincapié en qué pasa con el desplazamiento de la reacción cuando ocurre una perturbación. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio químico, lo que tenemos que ser capaces ya de dominar para esta evaluación que vamos a tener el día jueves es determinar las expresiones de la constante Kp y Kc. Saber que estas constantes tienen que estar relacionadas con el estado de la materia en que se encuentre cada uno de los componentes de esta reacción química. ¿Ya? Obviamente los sólidos y los líquidos no se consideran en ninguna de estas dos constantes. Vamos a hablar siempre de gaseosos o en solución acuosa, ¿ya? Lo mismo, concepto de equilibrio químico. ¿A qué me refiero con este segundo punto? El equilibrio es dinámico, ¿ya? Es reversible, por supuesto, porque esta reacción ocurre hacia dos lados. Puedo de productos llegar a reactantes y de reactantes poder llegar a aumentar la concentración de los productos. Por lo tanto, el equilibrio químico es algo que se logra y que se puede alterar. ¿Ya? La clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de qué ocurría si yo alteraba, por ejemplo, la temperatura o la concentración de una reacción química. Y eso, si nosotros lo unimos a la primera materia que vimos, que es cinética química, nos damos cuenta que estamos alterando esta velocidad de reacción. Porque si aumentamos la concentración de reactantes, por ejemplo, voy a tener una mayor cantidad de reactantes que están ahí formando un producto. Entonces, algo va a ocurrir ya en ese equilibrio. Quizás me voy a demorar más en llegar a este equilibrio químico. También, concepto importante que tienen que saber, o más bien una expresión gráfica. ¿Cómo es la gráfica de un equilibrio químico? Recordemos que no son dos rectas, sino ya que corresponden a dos tendencias. Vamos a dibujarla aquí. Voy a hacer un gráfico acá, que lo repito durante todas las clases, pero es importante que todos comprendan a qué se refiere. Aquí vamos a tener concentraciones. Si yo sé ya que no tengo al principio una concentración de producto, quiere decir que yo al tiempo cero tengo cero concentración de ese producto. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner producto. Y resulta que para yo poder obtener un producto tengo que tener los precursores. Y estos precursores, que son los iniciadores de una reacción, se denominan reactantes. Entonces esos reactantes siempre van a comenzar esta reacción con una concentración distinta de cero. Porque si no tengo reactantes, ya no voy a tener reacción química. Por lo tanto, los reactantes comienzan a disminuir y va a llegar un momento en que ya no va a haber más reacción, en que ya estas concentraciones se equipararon. ¿Por qué hago tantos énfasis en esto? Porque me ha pasado, ya, no en este curso, ya, sino que cuando aprenden este concepto de equilibrio, piensan que esas concentraciones se igualan. Y eso no es que no pueda ocurrir. Puede ser que tenga la misma concentración, lo acepto, pero no es un requisito del equilibrio químico. El equilibrio químico dice, va a llegar un instante de tiempo donde las concentraciones se van a mantener constantes, pero que sean constantes no significa que sean iguales. Ya, por ejemplo, la concentración de reactantes podría ser 5 molar y la concentración de producto podría ser 3 molar. Pero aunque esos números no sean iguales, esas concentraciones son las concentraciones del equilibrio. Y con las concentraciones del equilibrio, nosotros calculamos nuestro Kp y nuestro Kc, obviamente, que tiene que ver con la concentración. ¿Por qué reitero esto? Porque probablemente en la prueba
¿ya? Yo podría ejercitar o preguntarles a ustedes qué ocurre con las concentraciones luego que se logra el equilibrio químico. ¿Se igualan numéricamente? Pregunta abierta para los terceros medios. Luego del equilibrio químico, ¿las concentraciones se igualan numéricamente? No, no se igualan, solamente que permanecen constantes. Excelente. Entonces, buscamos dentro de las alternativas aquella que refleja que permanecen constantes luego de un cierto intervalo de tiempo, pero no significa que sean iguales. Ojo con eso. ¿Ya? Para los que vayan después eventualmente a dar una prueba de transición con mención en química, esto también entra. Entonces es importante, chicos, que antes de que tomen un preuniversitario tengan los conceptos claros, ¿ya? Desde, obviamente, el colegio. Lo otro que nosotros vimos, aparte de conocer este KP, este KC, los conceptos de equilibrio químico que está cada uno en los PowerPoint que he subido a la plataforma, ya hablamos del cociente de reacción. El cociente de reacción nosotros los indicábamos con la letra Q, ¿ya? ¿Y por qué diferenciábamos este cociente de reacción del KC? Porque el cociente Q, ¿ya? Es aquel que nos va a permitir poder hacer una comparación, ¿ya? De qué ocurre verdaderamente en ese equilibrio químico. Pero el Q considera cualquier concentración en cualquier intervalo de tiempo, mientras que el QC, ya que, o sea, que el K sub C, ya es aquel que toma las concentraciones del equilibrio. Esa es la primera diferencia, porque matemáticamente se ven casi iguales. Tenemos que el Q es concentración de producto dividido en concentración de reactante. Mientras que el QC, o sea que el KC, es concentración de producto y concentración de reactante. ¿En qué se diferencian ellas dos? En que para poder calcular nuestra constante KC, tenemos que ocupar las concentraciones de equilibrio, mientras que para calcular Q podemos tomar cualquier concentración de la reacción química, ¿ya? Eso también es una pregunta de prueba. ¿En qué se diferencian? En que uno tiene que ser con las concentraciones del equilibrio y nuestro cociente de reacción Q puede ser con cualquier concentración que tengamos en este intervalo de tiempo donde ocurre la reacción, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros determinamos nuestro Q y nuestro K, podemos hacer comparaciones y esas comparaciones nos indican cuál va a ser el desplazamiento de la reacción. Si yo tengo una constante que es mucho más grande que nuestro cociente de reacción, el desplazamiento va a ocurrir favoreciendo hacia los reactantes o favoreciendo a los productos según el caso que nosotros tengamos. Y ahí quiero hacer hincapié. Durante la prueba van a haber muchos análisis de situaciones donde se modifica el equilibrio. ¿Cómo se puede modificar? Por la concentración o por la temperatura. Esas son las dos variables que nosotros vamos a ver en la prueba, ¿ya? Ustedes me pueden decir, profe, pero aprendiéndose una, se pueden saber todas. Es así. ¿Por qué? Porque toda viene de esta expresión de la ley de los gases ideales. Entonces nosotros sabemos que la presión con el volumen son inversamente proporcionales. Si yo aumento la presión, ¿ya? Voy a favorecer cierta producción de reactante o de producto y va a ser inversamente a lo que ocurra con el volumen. Siempre apréndanse esa proporcionalidad que ocurre en las reacciones químicas, ¿ya? Una vez que hemos hablado acerca de este temario, quiero saber si alguien tiene preguntas acerca de lo que yo acabo de exponer. ¿No hay preguntas? Alanis, Tomás, Kiara, que está por ahí, no la había saludado. ¿No hay preguntas, chiquillos? Ya, genial. Vamos entonces a hablar un poquito de esta guía evaluada que yo les subí al webclass la semana pasada, de la cual habíamos visto que hay unos ejercicios que están un poquito difíciles, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer un
pequeño resumen de cómo tendría que realizarse esta guía. Lo primero que todo es aclarar por qué puse el primer ejercicio, porque aclaro que todos los elementos y compuestos que aparecen aquí están en estado gaseoso. Por lo tanto, a cada uno de ellos ustedes van a calcular la constante Kc. Por ejemplo, yo voy a hacer la del H. Entonces tendrían que eventualmente poner concentración de NO2 elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, que es 2. Recordemos que siempre en el numerador van a ir los productos y abajo van a estar los reactantes. Y el reactante de esta reacción corresponde al N2O4. ¿Ya? Eso es lo que tienen que replicar para cada uno de los ejercicios que aparece en el ítem 1. Lo mismo podría ocurrir en la prueba. Sin embargo, yo voy a determinar en la prueba, ponerles a cada uno si están en estado gaseoso, estado líquido o estado sólido. ¿Ya? ¿Quiénes no se consideran en esta constante? ¿Qué estados de la materia no se consideran? ¿Cuáles son los estados de la materia? Ya, muy bien, Beriutska, los sólidos. ¿Y quiénes más? Sólidos y líquidos. Excelente, muy bien. Muy bien todas las respuestas en el chat. Continuamos entonces. Uno de los ejercicios que aparece en la guía es aquel que nos invita a calcular esta constante Kc y predecir en qué sentido se va a desplazar la reacción. Entonces la reacción que ocurre es que estamos juntando hidrógeno con bromo, ¿ya? Y están formando este ácido bromhídrico. A una temperatura en específica, recordemos que siempre nos van a nombrar ya la temperatura para determinar un Kc, ¿ya? No es que vayamos a ocupar siempre ese dato, pero el Kc se podría modificar si yo modifico la temperatura. Entonces, por eso nos van a decir siempre, la siguiente reacción, tanto, ocurre a una cierta temperatura. ¿Por qué? Porque a esa temperatura estamos calculando este Kc, ¿ya? En ese contexto químico, ¿ya? Por lo tanto, dice que las sustancias en equilibrio en un recipiente de 500 ml son hidrógeno, bromo y ácido bromhídrico. Que calculemos la constante Kc y predecir el sentido de la reacción. Si ustedes me dicen, profe, ¿qué tipo de ejercicios podrían entrar en la prueba? Un ejercicio así, ¿ya? Donde no tienen que ocupar tanto tiempo matemáticamente para determinar el valor de una expresión. Cuando ya nos empezamos con los moles iniciales, los moles de equilibrio, uno invierte mucho tiempo realizando ese tipo de ejercicios. Ese tipo de ejercicios yo no los voy a considerar en la evaluación del día jueves. Lo más difícil podría ser algo así, ¿ya? Para que estén tranquilos y sepan obviamente a qué se van a enfrentar el día de esa evaluación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, la reacción que ocurre es hidrógeno más bromo, que tienen que estar en estado gaseoso para que pueda ocurrir. ¿Ya? Yo les voy a enfatizar obviamente ese día en la prueba en qué estado están, para poder obviamente formar 2 moles de este producto. Entonces nosotros vamos a poner concentración con corchetes del equilibrio. Dígame, tercero medio, ¿cómo se calcula la concentración? El número de moles partido en el volumen en litros. Excelente, muy bien lo que nos explicó Melanie. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, ya, sí es fácil, la concentración es dividir los moles en el volumen que me estén dando. Pero ojo, cuando hablamos de concentración en equilibrio químico, nos estamos refiriendo a concentración molar. Y la concentración molar tiene que considerar el volumen en litros. Por lo tanto, si estos son 500 ml, ¿cuántos litros corresponden 500 ml? ¿Cuántos son 500 ml en litros? ¿Qué operación 0,5. matemática? 0,5, muy bien. Dividimos en 1000, ¿ya? Entonces 500 ml lo voy a hacer aquí si es que alguien no logra visualizar de dónde sacamos el 0,5. Recordar que 1 litro corresponden a 1000 ml. Entonces, a partir de este factor de conversión,
ya que es importante que lo tengan claro en física. Siempre ocupamos mucho factor de conversión, en química también. Ya vamos a eliminar nuestros ml y nos quedan 0,5 litros. Por lo tanto, para calcular la concentración del equilibrio, dividimos. De hidrógeno nos dicen que son 0,15 mol, dividido entonces en los 0,5 litros. Para el bromo dijo que eran en el equilibrio 0,20 mol, dividido en 0,5 litros. Y para el ácido bromídrico dijeron que en el equilibrio habían 0,25 moles. Pregunta para ustedes. ¿Ese 0,25, llego y pongo 0,25 o tengo que multiplicarlo por 2 porque hay un coeficiente estequiométrico? ¿Qué creen ustedes? Ya, Sayen lo multiplica. ¿Qué más? Quiero ver quién más da su parecer. A ver. ¿Qué opina Carla, Alanis? ¿Nadie tiene para opinar? Bárbara, Javier. Ya, a ver, aquí apareció una pregunta disidente. Dice que no se multiplica. Efectivamente, en este caso no se multiplica. ¿Por qué? Porque me están indicando que ya en el equilibrio encontraron esa cantidad de moles. Por lo tanto, tenemos que tomar ese dato y lo ponemos inmediatamente en nuestro cálculo de la concentración del equilibrio. Si nos dijeran que la proporción o la estequiometría en la cual se están formando, dicen que por cada un mol de hidrógeno se forman 2 moles de ácido bromídrico, tendríamos que ocupar esta estequiometría de reacción. Sin embargo, en este caso ya nos indican que la cantidad de moles que hay en ese equilibrio son 0,25. Por lo tanto, ponemos 0,25 mol en los 0,5 litros. ¿Sí? ¿Esa era tu explicación, Bárbara? ¿Pensabas lo mismo que acabo de decir o no? ¿Ya? ¿Sayen entendió por qué no se multiplica en este caso? ¿Y terceros medios se entiende la explicación? Ya, ojo con eso, porque obviamente si multiplicamos, ya inmediatamente caemos en otra alternativa. ¿Ya? Así que ojo, ojo, siempre es importante leer comprensivamente, saber lo que nos están indicando. En el ejercicio nos están diciendo que en el equilibrio hay esa cantidad de moles, por lo tanto yo no puedo modificarlo, ya me están estableciendo que esa es la cantidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, y con ayuda de quien tenga calculadora, Bárbara me había dicho que me iba a ayudar. Y obviamente si alguien más se suma, mejor aún. ¿Me podrían decir cuáles son las concentraciones del equilibrio, chicos? Por favor. Las concentraciones del hidrógeno primero, 0,15 sobre 0,5. Aquí voy a dejar abierto el chat. 0,3, ok, 0,3 molar. Bromo, porfis, 0,4. Y producto ácido bromídrico, súper. 0,5 molar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, una vez que ya calculamos estas concentraciones del equilibrio, tenemos que decir, ok, me están pidiendo calcular el Kc. Entonces, enunciamos nuestra expresión para calcular el Kc. Sabemos que el Kc relaciona el producto y el reactivo o el reactante. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro Kc va a corresponder Vale, me dice, profe, ¿el 0,25 HBr es uno solo o de dos? Ya, ahí, ojo,
Recuerden que cuando hablamos de concentración nos estamos refiriendo a toda la especie, independientes sean 1, 2, 5, 20 moles, ¿ya? Cuando calculamos la concentración es de la especie en general. Por lo tanto, si bien en la reacción química se forman 2 moles de HBr, que es este ácido bromhídrico, la concentración que tienen esos 2 moles corresponde a 0,5 molar, ¿ya? Toda la especie que esté como producto tiene una concentración de 0,5 molar. La cantidad de sustancia de la reacción dice que son 2 moles. Sin embargo, en el equilibrio sabemos que hay 0,25 moles, ¿ya? Que son aquellos que corresponden a la totalidad de los moles que están reaccionando. Claro, en este caso, Valentina, no hacemos toda la tabla porque ya están en equilibrio. Por eso les digo que este tipo de ejercicios van a ser los que les voy a evaluar en la prueba, porque no tenemos que hacer un gran desarrollo matemático. Y obviamente, entendiendo los temas de conexión, de tiempo, de estrés de fin de año, que están con muchas cosas, voy a diseñar, y estoy ya terminando la prueba, que corresponde a los terceros medios con este tipo de ejercicios, donde no tengan que hacer ya una tabla gigantesca. ¿Ya Valentina y Vale Díaz se respondieron sus preguntas respectivamente? Ya vale. ¿Y Valentina le quedó claro? Ya, súper. De nada, por supuesto, qué bueno aclarar sus dudas. Entonces, vamos a el casé de productos. Sería entonces la concentración de HBr, pero en este caso, este ácido bromhídrico tiene 2 moles, y aquí sí nos interesa el coeficiente estequiométrico, porque tenemos que elevarlo al cuadrado. Y abajo tendríamos la concentración de hidrógeno y la concentración de bromo. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros reemplazamos el valor que calculamos anteriormente, ya vamos a tener que el Kc es lo mismo que decir 0,5 al cuadrado, vamos a borrar ahí, 0,5 al cuadrado dividido, por supuesto, en 0,4 por 0,3. Alguien con calculadora, Bárbara, ayúdeme, porfi. 0,5 al cuadrado sobre o dividido en 0,4 por 0,3. Ojo aquí cuando ocupe la calculadora científica, ya, porque de repente si nosotros ponemos 0,5 al cuadrado dividido en 0,4 y después le ponemos por 0,3, tenemos que usar los paréntesis, o si no la calculadora nos va a indicar otro resultado, ¿ya? La calculadora obedece ya a las instrucciones que nosotros como usuarios de ese objeto tecnológico le damos, ¿ya? Ella no sabe cuál es la prioridad, la jerarquía de las operaciones, por lo tanto ustedes tienen que ser ordenaditos ahí para escribirlo. Bárbara me dice 2,083. 2, ¿cierto? No era 2083, era 2,83. Estoy bien ahí. Entonces, una vez que nosotros calculamos este valor de Kc de 2,83, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan ustedes del desplazamiento de la reacción? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es ese Kc? ¿Es muy grande o es muy chiquitito? ¿O es más o menos? ¿A qué se refieren esa cantidad? Voy a esperar a ver quién me responde, a ver quién me da una respuesta. Muy grande, ¿ya? ¿Será así como muy, muy grande? ¿O está así en el orden de magnitud más o menos? Ojo aquí. Va a ser muy grande si yo estuviera hablando de un cassette, chicos, de 200, 300, 1000. Pero ojo, aquí estamos hablando de que está cerquita del 1. Por lo tanto, podríamos decir que esta reacción se encuentra en el equilibrio químico, ¿ya?
Sin embargo, su desplazamiento igual podría ser significativamente más hacia un lado o más hacia el otro. ¿Hacia dónde se va a ir esta reacción si ya conocemos que hay mayor concentración de productos porque tiene 0,5 molar? ¿Hacia dónde se tendría que ir eventualmente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación química? Vamos, vamos, chiquillas. O sea, por lo que entiendo es que cuando está muy espaciado hacia la derecha se forman más productos y en cambio cuando está a la izquierda se forman más reactantes. Ya, ¿y nosotros qué queremos favorecer? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué este desplazamiento es muy poco significativo? Porque tenemos concentraciones que son del mismo orden de magnitud. Cuando me refiero al mismo orden de magnitud, estamos comparando si están todos, por ejemplo, en decimales que no sean decimales tan distintos. Por ejemplo, tenemos 0,3, 0,4 y 0,5 molar. Esas concentraciones se parecen entre ellas, por lo tanto no hay ninguna parte de esta reacción mayormente favorecida. Si nos pusiéramos así muy minuciosos, tendríamos que decir, ya sí, ok, igual levemente hay un desplazamiento hacia la derecha, así que tenemos que irnos hacia los reactantes para poder compensar este equilibrio químico. ¿Cómo se hacen los ejercicios con atmósfera y grados Celsius? Ya, los que tienen atmósfera y grados Celsius, Valentina y todo tercero medio, corresponden a aquellos que yo les voy a preguntar calcular el Kp. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para el Kp? Déjenme aquí ver si tengo algún espacio. Ya, voy a ocupar aquí mientras tanto. Cuando nosotros queremos calcular el Kp, sabemos que hay una reacción entre Kp y Kc, que dice que el Kp es igual al Kc por RT sobre delta N. Entonces ahí, por supuesto, lo que ustedes hacen es utilizar la temperatura en Kelvin, por supuesto, saber que esa constante de los gases es 0,082 y que el delta N corresponde a la diferencia de moles de los productos menos los reactantes. Eso lo evaluamos en nuestra prueba anterior. Pero también puede ocurrir que el Kp se calcule con las presiones parciales de cada uno de estos elementos que participen en una reacción. Por lo tanto, Valentina, si tu pregunta está orientada hacia acá, lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos, es que, no sé, si tenemos, por ejemplo, presión de HBr, como estábamos hablando, por la presión del hidrógeno multiplicado por la presión del bromo 2, es obviamente llegar y reemplazar los valores que les estén dando de presiones, ¿ya? Ojo, en algunos ejercicios les dicen, la temperatura a la cual ocurre la reacción es 400 grados Celsius y una atmósfera de presión. Ahí les están describiendo cuál es el contexto que tiene el equilibrio, pero no necesariamente les están preguntando cuál es la constante de equilibrio en función de la presión. Tienen que tener claro que va a depender obviamente de lo que nos van a preguntar. Si yo les digo, por ejemplo, calcule el siguiente Kp con las siguientes presiones, ustedes realizan la expresión de la constante Kp que tiene que ver con las presiones parciales de los productos dividido en los reactantes. Aquí me faltaría un 2 porque obviamente está al cuadrado esa presión porque hay 2 moles, ¿ya? Pero ojo, ojo con eso. ¿Era esa su pregunta, Valentina? Ya, así que está relacionado con eso. ¿Ya? No hay problema. Quiero hacer esta... Déjenme borrar aquí. ¿Cómo borro? Ya, ahí sí. Antes de que se nos fue muy rápido la clase, quiero recordar esto. Elemento principal de la prueba del día jueves. ¿Qué pasa con las comparaciones entre el Q y el Kc? El Q, vuelvo a reiterar, se calcula con concentraciones cualquiera, ya no necesariamente la que está en equilibrio, mientras que el Kc siempre va a ser con nuestras concentraciones del equilibrio. ¿Qué pasa si el Q y el Kc tienen el mismo valor numérico? Significa que el sistema está en equilibrio.
¿Qué ocurre si el Q es menor? Estamos diciendo que va a evolucionar hacia la derecha y que tiene que aumentar la concentración de los productos y disminuir, por supuesto, la concentración de los reactivos para poder compensar este equilibrio químico, ¿ya? Y por último, si la constante de reacción es mayor que nuestra constante de equilibrio, ¿ya? O nuestro coeficiente de reacción, el sistema evoluciona a la izquierda. Eso quiere decir, chicos, y esto es muy importante, que el equilibrio siempre es dinámico y que nosotros lo vamos a poder alterar cuando realizamos una perturbación. Eso también lo voy a preguntar, ¿ya? Una perturbación tiene que ver con una alteración que yo estoy haciendo en una reacción química. ¿Cómo puedo perturbar yo esta reacción? Cambiándole la temperatura. ¿Cómo puedo perturbarla? Aumentando, por ejemplo, agregando un jeringazo o un shot de un reactante. Si yo aumento la concentración de un reactante, ¿qué va a pasar? Voy a modificar inmediatamente el equilibrio, porque ese reactante va a poder empezar nuevamente a estar en movimiento, a generar colisiones efectivas, aumentar su velocidad, ¿ya? Y eso se va a repercutir en la cinética química. Y la cinética tiene que ver con el equilibrio químico, porque a mayor cantidad de colisiones efectivas voy a tener mayor formación de productos. Entonces quiero que todo lo que nosotros hemos aprendido durante este semestre, tanto en cinética como en equilibrio químico, lo puedan ustedes aplicar en ejercicios tipos el día de la prueba, ¿ya? Les traje esto, recordar que si el sistema está en equilibrio, no vuelve a otro equilibrio a no ser que se perturbe la reacción química. Si yo no la perturbo, el equilibrio sigue siendo el mismo. Pero si yo la perturbo una vez alcanzado el sistema, la reacción va solita a ir a un nuevo equilibrio químico, ya porque ellos quieren buscar tener sus concentraciones constantes para que ya no haya mayor reacción, ya, sino que se forme la cantidad de producto en específico. Respecto a la guía, hay la pregunta 4, 5 y 6, creo, tienen que ver con la temperatura. Por eso les puse esta tablita. Cuando aumenta o disminuye la concentración, estamos perturbando al sistema. Y lo mismo ocurre si nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura. Cuando hay un aumento de temperatura, la formación de productos ya aumenta, por lo tanto, se tiene que favorecer la formación de reactivos. ¿Por qué? Porque la reacción es exotérmica. Yo estoy perdiendo, liberando mucha cantidad de energía. ¿Cómo lo puedo reconocer? Porque el delta H es negativo. ¿Ya? Espérenme que no tengo el lápiz activo. Porque el delta H es negativo. Esto no va a entrar en la prueba con el delta H ni nada, sino que yo les voy a decir, una perturbación en el medio cuando se aumenta la temperatura, y ustedes tienen que inmediatamente decir que se favorece la formación de reactivos. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura, pero en una reacción endotérmica, es decir, que está absorbiendo calor? ¿Qué pasa? Si yo absorbo calor y la reacción necesita calor, yo voy a estar aumentando la cantidad de reactantes. ¿Por qué? Porque ellos se van a empezar a mezclar. Por lo tanto, tengo que favorecer la formación de productos. ¿Ya? Tercero medio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Se me hizo muy corta la clase. Demasiado corta. Vamos